años antes de Cristo. Y aunque fueron escritas y las copias de esas cartas hechas por los profetas se conservaron milagrosamente, o sea, de una forma extraordinaria, dando testimonio de que lo que se haya dicho originalmente nos ha llegado de una manera muy fidedigna al día de hoy. Esas palabras dichas hace 600 años antes de Cristo, cuando Cristo nace, vive, muere, resucita, comenzaron a cumplirse una detrás de la otra. Y esa es la razón por la cual los discípulos de Cristo, los seguidores en el primer siglo, se sintieron movidos por Dios. 4 de ellos evangelistas comenzaron a escribir. Algunos de ellos fueron mucho más específicos al escribir que lo que estaban viendo pasar durante esos años era cumplimiento de profecías como estas. ¿Por qué? Sentían la responsabilidad de que los judíos mismos supieran que esas profecías todas tenían que ver con Jesús, y sentían la responsabilidad del llamado de Dios, que toda aquella persona que llegara a creer un día pusiera su base, su fe en esa palabra fiel, que cuando Dios dice, Él cumple. Esa palabra santa que nosotros reconocemos vino de Dios a través de sus profetas. Pero estoy diciendo una cosa: los evangelistas sabían, al escribir movidos por el Espíritu Santo, que la fe de ustedes y la mía no podía estar basada simplemente en la voz y en la palabra de un hombre, en la tradición de alguien. Tenía que estar basada en algo más concreto. Y cuando ellos se dieron cuenta, wow, esto que estamos viendo es obra de Dios, Él es el ungido que estábamos esperando, tuvieron que hacer algo, escribir bajo la dirección de Dios, pero estar seguros que lo que estaban escribiendo y diciendo era tal como había pasado, porque la credibilidad del evangelio dependía de eso. Digo una cosa más antes de que leamos, y le invito a que tome nota de algunas de esas profecías y cómo se cumplieron. Voy a decir una cosa más importante aquí, y es que todos nosotros necesitamos repasar y necesitamos echar raíces y hacer crecer nuestra fe sobre esta palabra de Dios. Esta es la base de nuestra fe. ¿Ok? Profecías tremendas. Yo le voy a enumerar 7 profecías que Isaías declaró 700 años antes de Jesucristo y se cumplieron. Número 1, Isaías habló de su humilde nacimiento. Dice: como tierno retoño que brota de una raíz en tierra seca. Yo quiero que usted busque o anote Mateo capítulo 2 verso 1. Y cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes. La aldea más remota, perdonen si hay gente que habla español y vive en Belén, la aldea más miserable de la época, la más pequeña, la más olvidada. Uno de los profetas dijo: bendita Belén de Efrata, porque de ti vendrá el Redentor de Israel. Estaba hablando de que nadie consideraría importante al Mesías, porque dentro de esos caminos misteriosos de Dios, cuando Dios decidió enviar a ese Salvador, no lo trajo de alguna parte importante. Lo hizo nacer en la casa de David, de donde vino el rey David, en Belén, una aldea que nadie pelaba. Como decía Isaías, era como un brote verde de un tronco seco en medio del desierto. Nadie lo aplaudió, nadie lo celebró, no salió en los periódicos más importantes, pero ese Dios que obra de manera misteriosa lo hizo nacer como los profetas habían escuchado que iba a suceder en Belén. 2, Isaías habló del rechazo que el Mesías sufriría. Dice en el verso 3: todos lo despreciaron y lo rechazaron, y fue hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Me adelanto a los versos 4 en adelante que ya leímos. El sufrimiento que él padeció es el que a nosotros nos correspondía. Y quiero que anote un cuarto aspecto de las profecías de Isaías. Habló de su sacrificio en lugar de otras personas. En otras palabras, no solamente que sería alguien que sufriría mucho y que sería rechazado, sino que el sufrimiento que él padecería lo haría
tomando el lugar de aquellas personas que realmente lo merecían. ¿No le suena a usted familiar ese mensaje? Que alguien que no lo vio pudiese decir con exactitud cómo sería el ministerio de Jesús. San Juan lo pone de una manera muy fuerte. Dice en el capítulo 1 San Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, es que si usted comienza a revisar la historia del nacimiento de Jesús, usted se acordará que incluso la noche en que Él nace, no hay lugar en el mesón para que Él nazca. Y tiene que nacer en un establo, rodeado de animales domésticos. Israel no lo quiso, lo rechazó. Israel dijo, es más, lo llamó hijo de Belcebú en algún momento. No podían aceptar, y todavía no aceptan hoy, que ese Jesús de Nazaret, como se le llegó a llamar, sea el profeta que ellos estaban buscando y esperando por tantos siglos. Pero bendito sea Dios, los evangelistas nos dicen, ese era. Y todo aquel que cree en Él, dice San Juan, ellos le rechazaron, pero todo aquel que le recibe, el que cree en Él, es hecho hijo, hija de Dios. Tomó nuestro lugar, fue sacrificado y sufrió por nuestra culpa, nuestra causa. San Mateo lo dice en el capítulo 27, entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El ejemplo más concreto de lo que el profeta dijo alguna vez que pasaría es que el día de su juicio la gente iba a preferir que se perdonara a un criminal para que se juzgara a un inocente. Esa es la historia de nosotros. Jesús, usted y yo cantamos una canción, su historia es mi historia, su triunfo lo es también. Cuando hablamos de su historia estamos diciendo, hay uno que pagó por mis crímenes, por mis pecados, por mi rebelión, sufrió. La gente de su época lo vio pasar la vía dolorosa y voltearon los ojos diciendo, qué mal le fue a ese hombre, debe haber hecho quién sabe qué para terminar la vida tan mal. Y dijo el profeta, no sabían ellos que sufría no por sus pecados, sufría por los nuestros. Llevaba sobre sí el precio para que nosotros tuviésemos paz. En cuarto lugar, Isaías profetizó de él comparándolo con un cordero listo para el sacrificio. Verso 7, fue oprimido y afligido, pero no pronunció ni una sola palabra de queja, como si fuera un cordero lo llevaron al matadero. No abrió su boca. A mí me estremece leer el Evangelio como Mateo dice, porque estuvieron allí, porque lo vieron. Dice en el capítulo 27, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Estaba conversando con un amigo, un viejo amigo de allá de Ecuador, que hoy es pastor en una iglesia en una zona indígena. Y él me contaba que hace unos años, cuando él aceptó la pastoral de esa iglesia, estos hermanos lo llevaron al pueblo a donde él iba a tomar esa iglesia y lo instituyeron, lo colocaron allí los ancianos, oraron por él para que él fuera el pastor. Y como señal del liderazgo que él iba a tener, le pusieron un poncho de color blanco, porque los pastores indígenas predican con ese poncho. Hay una cultura cristiana, evangélica muy fuerte en Ecuador, y él dice que recuerda ese día cuando le pusieron ese poncho, y él usa ese poncho cada domingo cuando predica, como señal de la asignación y la autoridad que él tiene para predicar la palabra de Dios. Pero la otra cosa que hicieron fue que le regalaron un corderito. Ellos tienen muchas cosas, y dentro de las cosas especiales que le dieron fue un corderito, lo mejor que podían darle. Y dice él que bueno, ellos nunca habían pensado tener un cordero. Él se dedica a cultivos de café, por ejemplo, pero nunca a un cordero, ni mucho menos. Pero que fue algo muy bonito y ellos quisieron cuidarlo y criarlo. Sus hijos lo disfrutaron por varios años, hasta que llegó el punto, él no me explica por qué, que ya no podían tenerlo más y tuvieron que decidir sacrificarlo.
¿Y qué día fue ese?, me dice él. Dice él que él quisiera no acordarse, que los hijos y la esposa se salieron de hecho del cuarto y él tuvo que traer a unas personas que lo ayudaran a hacer aquello, ¿no? Y él decía, ya le habían puesto hasta nombre, y él decía, sus hijos lloraban afuera, la esposa lloraba afuera, él mismo quería llorar, pero dijo, pues a mí me tocaba hacerlo porque había que hacerlo. Y dice él, Danilo, yo recordé el Evangelio cuando tomé ese animal que yo quería tanto y los amigos que sabían cómo hacerlo me dijeron, tómalo de las patas, lo tomamos de las patas. Y me dice él, yo esperaba que él se fuera a resistir, no se resistía. Lo tomamos de las patas, lo volcamos de espaldas en su lomo en el piso y se trajo el cuchillo con el cual lo degollaron. Y dice, no murió de inmediato. Fue una despedida larga, en completo silencio, mientras toda aquella sangre salía. Me dijo él, y recordé a Isaías cuando dijo, como cordero llevado al matadero, no abrió su boca para quejarse. Y me decía, mi amigo, nunca pensé entender de manera tan cerca cómo Dios se sintió, cómo los discípulos dijeron, ¿cómo puede ser que no se queje? Hasta la última gota de sangre durante 3 horas. Cuando salió la última gota de sangre, cerró sus ojos. Con razón, Juan el Bautista lo miró venir un día y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Salvador. Termino aquí. Isaías habló de su muerte y de su sepultura con una exactitud tremenda. En el verso 8, capítulo 53, al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes. Pare ahí un momento y tome nota. ¿Cómo puede ser que alguien pueda profetizar con tanta exactitud que Jesucristo moriría en la flor de la vida a sus 33 años, sin dejar descendientes, como lo había dicho el profeta? A nadie le importó. Fue enterrado como un criminal y fue puesto en la tumba de un hombre rico. Váyase conmigo a Marcos capítulo 14 y San Marcos dice cómo pasó. Dice, todos estuvieron de acuerdo y lo condenaron a muerte. Entonces algunos comenzaron a escupirlo, le vendaron los ojos, lo golpearon y le gritaban, profetiza. Y los guardias también le pegaron en la cara. Mateo dice, con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y en el verso 57 nos dice cómo lo enterraron. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Y luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Murió como un criminal. Cuando se le dijo vas a ser crucificado, fue porque se le consideró un criminal. Pero por esas cosas extrañas de Dios, el profeta dijo, no quedará en una fosa como los criminales. Es una cosa rara. Si a alguien lo crucificaban, su carne quedaba expuesta a las aves y los restos
para que las aves los comieran y los restos los tiraban en una fosa común en las afueras de Jerusalén. A este criminal, que el profeta dice no lo sería juzgado como criminal, se le daría la tumba de un hombre rico, José de Arimatea. Se cumplió perfectamente la profecía. Y termino acá. Isaías habló de su resurrección también y de su victoria. Y esta fue la parte, perdónenme, esta fue la parte que los discípulos no entendieron. Porque los discípulos llegaron a estar convencidos de que Jesús era el Mesías, pero cuando Él dijo que tenía que morir en la cruz, dijeron, no, eso no está en ninguna parte. ¿Qué es esto? No, tú tienes que restaurar el reino ya. Y Él dijo, no, es necesario que el Hijo de Dios muera y entonces resucitará el tercer día. ¿Por qué? Porque así está escrito. Se refería a Isaías. Porque fue mediante su sufrimiento y por haber llevado sobre sí el pecado de muchos, que mi siervo hará que ellos sean declarados inocentes y aceptados por Dios. Por lo tanto, yo le daré como premio toda la honra y el poder. Si usted leyera Isaías versos 10, 11, 12 también un poquito antes, por eso, oiga, por eso tendrá larga vida. ¿Cómo es eso? Dice que será juzgado y que morirá como un criminal, pero después dice tendrá larga vida. ¿A qué se refería? A la resurrección. Dios lo levantaría de la tumba y le daría vida eterna y llegará a ver a sus descendientes, es decir, a todos aquellos que van a creer en Él. Él va a velar por ellos, Él va a ser Señor y Salvador de ellos, porque será levantado de la tumba, sentado en un trono de gloria. Todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos, y después de tanto sufrimiento comprenderá por qué fue necesaria su obediencia y su intercesión, y simplemente fue necesaria porque usted y yo no podemos volver a Dios a menos que haya el sacrificio de un inocente para que nuestra culpa sea quitada de nosotros y para que nosotros seamos declarados inocentes delante de Dios. De eso se trata el cristianismo. Le he comentado 7 profecías que se hablaron sobre Jesús en la antigüedad. Me llamó mucho la atención leer a una persona que ustedes van a conocer este año eventualmente, un escritor español, que en su investigación comenta a una persona que se llama Peter Stoner, que se puso a pensar, un científico, dijo, ¿cómo podría ser que tantas profecías se cumplan en una persona? Cientos de profecías. Yo solo menciono las del capítulo 53. ¿Cómo puede ser? Y entonces quiso hacer unos cálculos y tomó de ejemplo solamente unas pocas profecías. Dijo, voy a tomar 7 profecías que no hay manera que se puedan cumplir todas en una persona de esta forma, pero quiero correr los números. Y él hizo cuentas, 7 profecías. ¿Cuáles serían las probabilidades de que esas profecías se cumplieran en una sola persona? 8 profecías. Y cuando él hace sus números, él dice las probabilidades son 1 en 17 ceros seguidos. O sea, hizo el ejemplo de cubrir el estado entero de Texas con todos esos números, o sea, si hiciéramos billetes que pudieran representar las probabilidades de que esas profecías se cumplieran en una persona, Jesús, dice él, cabrían los billetes para cubrir todo el estado de Texas. Y luego, ¿cómo entendemos las probabilidades para que eso pasara? Él dice, una persona tendría que meter la mano en el estado de Texas lleno de billetes y sacar el billete del cumplimiento de esa profecía. Dice, es imposible. No pudo ser casualidad, no pudo ser manipulado, porque por algún lado hubiera salido el desfase entre lo que Isaías dijo y lo que se cumplió el día que Jesús murió, porque fue Dios el que estuvo detrás de eso. Y esa es nuestra fe. Nuestros hermanos murieron por esa fe. Yo me pregunto si usted y yo podemos vivir por esa fe hoy.
Si usted cree que Jesús es el Mesías de los judíos y el Salvador del mundo, yo le quiero preguntar a usted, ¿qué va a hacer usted con Jesús? Algunos pueden venir aquí porque les gusta. Otros pueden escucharnos por internet porque les gustan los mensajes sobre espiritualidad. Pero eso no se trata de esto. Este mensaje se trata de vida o muerte espiritual. De abrir el corazón a quien Dios mandó para que tengas perdón de pecados y vida eterna, o rechazarlo y llevar tu consecuencia. Pero aquí estamos para decirte, abraza la vida, abraza el perdón, abraza una oportunidad de vivir para Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra en esta tarde? ¿Cuántos reciben esa palabra? Yo quiero que usted se una conmigo y le diga, gracias Señor por este día, por tu palabra. Gracias por el testimonio de profetas y de santos hombres y mujeres que vieron estas cosas y dijeron, tenemos que decírselo al mundo. Tenemos que dar el testimonio de que el bendito de Dios ya vino. Y lo vimos y lo palpamos, escuchamos sus palabras, lo vimos morir y nosotros también lo vimos resucitado entre nosotros y no podemos callarlo. Él es el Hijo de Dios. Como lo dijo aquel centurión, como lo dijeron aquellas personas, no hallaron culpa en él, era inocente, como un cordero inocente, muerto para cubrir los pecados de aquellos que merecían. Señor, creemos el mensaje. Yo te quiero invitar a que le digas conmigo, yo creo ese mensaje. Yo creo en mi Salvador. Y yo quiero que Él perdone mis pecados. Te quiero hacer una pregunta mientras tienes tus ojos cerrados. Si hoy te pidieran cuentas de tu alma, si hoy tuvieras que partir de este mundo, ¿estás listo para enfrentar la eternidad? ¿Estás en paz con Dios? Si no estás en paz con Dios, yo te quiero invitar a que hagas la paz con Dios. No es por algo que tú puedas hacer, es por algo que alguien hizo por ti ya, como lo leímos hoy. Y si tú eres una de esas personas que quiere recibir esa paz, yo quiero hacer una oración de arrepentimiento y de entrega. Cuando oramos con el corazón y le abrimos el corazón a Jesucristo, Él promete venir a nuestra vida, perdonar y borrar nuestros pecados y darnos una vida nueva.